Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de julio del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 1 al 4 y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Salmos 1 al 3 y Hechos 11. El capítulo 11 del libro de los Hechos, continuando con el relato de la conversión de Cornelio. Ayer estuvimos hablando de estas características de este hombre extranjero y de el aprendizaje que están llevando a cabo los apóstoles, los discípulos, al ver de que el evangelio no era solamente em, una buena noticia para la nación de Israel, sino que era una buena noticia para el mundo entero. En el capítulo 11, Pedro comparte con la iglesia de Jerusalén, pues lo que aconteció con Cornelio, el asombro de que el Espíritu del Señor también hubiera llegado sobre ellos. Y pues cada situación que ellos iban viviendo era un nuevo aprendizaje, era una oportunidad de ser implementados por el Señor, por su Espíritu. Y en el mismo capítulo 11 hay un dato pues bien interesante. En el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Habíamos visto que el motivo, la razón por la cual la iglesia se expande o el evangelio es llevado más allá de las fronteras de la Tierra Santa es a causa de las persecuciones. El inicio de la iglesia, sin duda alguna, es la llegada del Espíritu Santo, pero la expansión de la iglesia se da como motivo de las persecuciones. Y aquí el mismo versículo 19 nos lo está diciendo, que en la medida en que fueron esparcidos, a causa de la persecución, pasaron hasta Fenicia. Fenicia queda pues ahí mismo en la Tierra Santa, hasta Chipre, que es la isla contigua que queda al lado en el mar Mediterráneo, y, y dice, y de Cirene, ya estamos entrando en la parte continental de Turquía y Antioquía. Así fue que se fue expandiendo la iglesia. Pero el dato particular es que en ese mismo capítulo, en el versículo, eh, dice más adelante en el versículo 25, Bernabé estuvo en Tarsos, buscó a Saulo, y dice en el capítulo siguiente, versículo siguiente: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es la primera referencia que nos da la Biblia, que a los seguidores del Señor Jesús los llamaron cristianos. Inicialmente los llamaban nazarenos. ¿Por qué nazarenos? Porque eran discípulos, seguidores de Jesús el Nazareno. Pero luego se les va a llamar cristianos porque identifican o los identifican más bien con el mensaje del Mesías, con el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces ya no solo los identificaban con el Señor como su lugar de nacimiento, sino con el papel, con la función, con el, digámoslo así, con lo que le representaba, que era el ungido, el Salvador. ¿Sí? Acuérdémonos que Cristo es ungido, así que los cristianos son los seguidores del ungido, ¿sí? Ya no solo los seguidores de Jesús, el que había nacido en Nazaret, sino los seguidores del ungido, del Mesías. Y hoy, si me acompañan a la lectura del capítulo 1 del libro de los Salmos, vamos a leer algunos salmos en la lectura que nos acompaña. Y tenemos el Salmo 1, un salmo muy importante al inicio de este libro. Sabemos que
Los Salmos es un libro de cánticos, de alabanzas también, de himnos, ¿sí? Y pues hay diferentes tipos de salmos. Sabemos que hay salmos de alabanza, salmos de confianza en el Señor, salmos imprecatorios, que son aquellos escritos desde el corazón en momentos de angustia, donde incluso piden al Señor venganza, piden al Señor justicia. De hecho, son salmos que son como una especie de querellas delante del Señor. Pues, ¿qué nos muestran los salmos? El alma de las personas en medio de la gratitud, ¿sí? Hay gratitud, libre es el Señor, pero también hay momentos de aflicción, hay momentos de tristeza, hay momentos de persecución. Es como la manera como con libertad los autores de los salmos se podían acercar al Señor para expresar cualquier tipo de emociones o para dar a conocer las situaciones tal cual como ellos las estuvieran experimentando. Entonces vemos salmos que se escriben desde la angustia, pero salmos que escriben desde la alegría, que expresan la congoja de la aflicción, de la persecución, pero también el gozo de la salvación, el gozo de la bendición del Señor. Entonces, por eso vamos a ver unos salmos que pues tienen unos mensajes un poco fuertes a veces, pero entendamos que son composiciones que son como oraciones dirigidas al Señor. ¿Sí? Esto yo creo que también nos da elementos para entender que orar, que poder venir al Señor, es tener la libertad de contar con nuestro Padre y poderle expresar con toda libertad la situación en la que estamos. ¿Sí? Seguramente no seamos muy objetivos en la oración, pero seguramente hallará descanso nuestra alma y el Señor nos escuchará. ¿Sí? Entonces, es verlo de esa manera. La Biblia hay que leerla con mucho cuidado, en el sentido, pues, que hay que entender los contextos, los momentos en los que la Biblia fue escrita. El Salmo 1 es un salmo muy importante, es de aquellos salmos famosos, como seguramente es el Salmo 23 donde dice el Señor es mi pastor, como seguramente el Salmo 91 donde pues hablamos de la confianza, la protección del Señor. El Salmo 1 le encuentro semejanza con el Salmo 37 y el Salmo 73 donde hace una comparación, digámoslo de alguna manera, entre el camino de los justos, el camino de los buenos y el camino de los injustos o de los malos. ¿Sí? Tanto el Salmo 1 como el 37 y el 73, seguramente hay otros, son los que se me vienen a la mente en este momento, nos hacen ese comparativo de cuáles son las consecuencias del camino del malo, cuáles son las consecuencias del camino del bueno. Particularmente en el Salmo 37 y 73 hay cierta congoja del creyente ante la prosperidad del malo, ¿sí? O la aparente prosperidad del malo. Tanto el Salmo 37 como el 73 es una composición donde el autor está expresando, pues, que se siente triste, atribulado, preocupado, porque ve que los malos están prosperando, ve que a los malos les va bien, ve que los malos, por ejemplo, dice, no tienen congoja, no tienen preocupación, todo les sale bien, obtienen resultados. Y en estos salmos, pues el mismo Señor le da claridad a los autores, pues que aunque aparentemente al malo le vaya bien, tarde que temprano sufrirá o vivirá las consecuencias de sus decisiones y de haberse o haber decidido vivir apartado del Señor. El Salmo 1 también nos hace esta comparación, pero no desde la perspectiva del autor, donde se está quejando, donde está lamentando que a él, siendo justo, no le va tan bien aparentemente como le va al malo, sino desde pues la visión del Señor, ¿sí? Y nos pone en paralelo, y además lo describe muy claro, y empieza con una palabra que es bienaventurado. Bienaventurado implica ser feliz, estar dichoso.
Ahora, cuando hablamos de que alguien está feliz y está dichoso, pues está experimentando seguramente paz, está experimentando seguramente plenitud, está experimentando seguramente tranquilidad, regocijo, la dicha, ¿sí? La felicidad, que de lo que habla la Biblia, abarca pues muchos aspectos positivos, ¿sí? Seguramente está feliz el que se siente sano, está feliz el que experimenta prosperidad, está feliz el que experimenta armonía en sus relaciones con el prójimo, y empieza así, dichoso, o sea, feliz. Eh, Seguramente muchas personas tienen la aspiración y la meta en su vida es ser felices, ¿sí? Pienso yo, la mayoría de los seres humanos estará buscando la felicidad. Así que empieza este salmo diciendo quién es feliz, quién es dichoso, quién está alegre, quién está en plenitud. Y nos da primero como tres aspectos negativos, ¿sí? Donde se está negando, o sea, es feliz quien no hace estas cosas. Entonces, primero dice, es feliz quien no anda en consejo de malos, quien no está en camino de pecadores, quien no se sienta en silla de escarnecedores. Entonces, mm, de hecho, maneja como tres momentos. Entonces dice, estar en camino, dice, no andar en consejo de malos, andar en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? Es seguir el camino que el malo me está, digámoslo así, dándome orientación, no me está aconsejando. Bueno, aquí aparecen, de hecho, estos tres personajes, el malo, aparece el pecador y el escarnecedor, ¿sí? Dice que el malo puede aconsejarme, o sea, en este versículo el malo da consejos. ¿Cómo pueden ser los consejos del malo? Pues no pueden ser buenos. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. El buen hombre, el buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el mal hombre, el mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces, dice, el malo pretende darte consejos, el pecador te está guiando, llevando hacia un camino, hacia dónde será el camino del pecador, y el escarnecedor dice, se sienta a hacer este acto de escarnecer que ya les voy a definir cómo es. Entonces, dice, ¿quién es dichoso? ¿Quién es feliz? ¿Quién está en plenitud? Primero, quien no anda en consejo de malos. El malo, definido en el Antiguo Testamento hebreo, Rasha, es malvado y dice alguien moralmente incorrecto, ¿sí? Malvado, alguien moralmente incorrecto. ¿Cómo puede entonces aconsejarme el mal? ¿Quién le habla al oído a usted? ¿Quién le da un consejo? ¿Quién le dice cómo actuar en caso de? ¿Quién le dice cómo reaccionar frente a? ¿Sí? ¿Cuál es la persona que le aconseja? ¿Cuál es la persona que le habla al oído? Ahora, si su corazón está un poco confuso, creo que usted mismo sería un mal consejero. Acordémonos que entre la profecía de Isaías, cuando está hablando de la venida del Mesías, dice que será llamado consejero, príncipe de paz, consejero. La palabra del Señor es un manual, entre otras cosas, de consejos, de direcciones, de que en medio de una situación yo pueda hallar, digámoslo así, la dirección correcta de lo que debo hacer o decir, o lo que no debo hacer o lo que no debo decir. Pero dice que el que anda en el consejo de malos, pues no es bienaventurado. O sea, si es dichoso no andar en el consejo de malos, andar en el consejo de malos entonces va a traer desdicha a mi vida, ¿sí? Va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer amargura, va a traer infelicidad. ¿Sí? ¿Quién me está aconsejando? ¿Usted a quién le pide consejo? Ahora, si usted dice usted mismo se aconseja, pues tiene que ser que usted tenga mucha certeza, que está muy conectado por el Espíritu o con el Espíritu, porque creería entonces que quien le da dirección o consejos es el Espíritu del Señor y no su propia alma, que tal vez lo está llevando al abismo, ¿sí? Todos necesitamos en algún momento un sabio y buen consejo. ¿Quién se lo da?
¿Usted a quién escucha? ¿Basado en qué se encamina? Nosotros, ninguno tiene la capacidad de saber hacer todo siempre. Necesitamos un experto en ciertas áreas que nos dé un consejo, ¿sí? Para pedir un buen consejo también se necesita ser un poco humilde y reconocer de que todos necesitamos em, una buena dirección. Pero dice también el que no estuvo en camino de pecadores. Hebreo jatá, ofensor criminal, ¿sí? O sea que el malo actúa moralmente incorrecto, ¿sí? El malo puede que sea malo, perdón, pues tiene ciertas inclinaciones en su corazón, pero el pecador tiene un elemento adicional y es que el pecador se goza en el pecado, promueve el pecado, ¿sí? Y en su entorno genera pecado. O sea, por decir algo, no sé, alguien puede tener una debilidad moral, una situación moral incorrecta, que puede ser, no sé, es adicto a las drogas o es alcohólico. Es pecador porque está actuando de manera incorrecta. Pero es malo porque está actuando de manera incorrecta. Pero el pecador además se ufana de eso, entonces se jacta de que es alcohólico o drogadicto, se enorgullece de su maldad, pero además la promueve, ¿sí? Entonces procura llevar a otros a esta situación, ¿sí? Entonces lo ofrece, incita, eh, mm, hace, genera como un entorno de pecado. Lo que hablábamos en estos días, hay una cultura del pecado, ¿sí? Yo creo que cada persona tiene la libertad en la soberanía del Señor de tomar sus decisiones. Pero ¿por qué si decidió irse al fango, por qué se quiere llevar a otros? Sí, a mí me parece muy fuerte cómo en este tiempo el pecado se promueve, se estimula, ¿sí? Casi que se respalda, casi que se le hace todo un culto al pecado. Ese es estar en camino de pecadores, ¿sí? El pecador es un criminal, es un ofensor, lo hace de manera consciente, deliberada, se ufana de esto y lo promueve. Pero también dice el que se sienta en la silla de escarnecedores. Mire que el consejo de malos implica de alguna manera emprender, ¿sí? Caminar. El camino de los pecadores es porque me está llevando a la muerte, a la destrucción. Pero cuando habla el escarnecedor, habla de sentarse. ¿Por qué? Porque el escarnecedor quiere decir burlador, un desdeñoso, ¿sí? De hecho, la palabra que se utiliza, lutz, quiere decir hacer muecas, ¿sí? Entonces, el burlador, de alguna manera, es observador, ¿sí? Por eso dice que se sienta, porque el burlador se sienta y empieza a observar a los demás y se burla de ellos, los menosprecia, los juzga, los critica. Eh, por eso dice hace muecas, hace expresiones de desprecio, de burla. Tenaz, ¿no? Porque implica sentarse, porque no puede estar caminando porque está observando. Ahora, ¿quién se sienta a burlarse de otros, quien se sienta a menospreciar a otros, qué felicidad puede haber? O sea, ¿cómo puede ser feliz alguien que siempre está juzgando, criticando, señalando, menospreciando, burlándose de los demás? ¿Cómo puede ser feliz alguien que pierde su tiempo mirando cómo otros viven, sufriendo por lo que otros hacen o dejan de hacer? Entonces, ¿qué nos empieza a decir este salmo? ¿Quién es feliz? El que no hace estas cosas, el que no se relaciona ni con el malvado, ni con el pecador, ni con el escarnecedor. Pero luego viene el bienaventurado que hace. O sea, no hace esto, pero pues tiene que hacer algo. Y dice la Biblia, se deleita en la ley del Señor y además medita en la ley del Señor día y noche. Deleitarse en la ley del Señor no es coger la Biblia y quedarse dormido, ¿sí? Deleitarse en la ley del Señor. A propósito, cuando el salmo está escrito, cuando están escribiendo los salmos, quien escribía los salmos no estaba pensando que estaba escribiendo un libro sagrado, ¿sí?
no como pasó con la Torá, que el Señor le entregó la Torá a Moisés como el manual de instrucciones, como la enseñanza, como esa constitución del pueblo de Israel, sino que quien está escribiendo los salmos, inspirado por el Espíritu del Señor, está expresando, ¿sí?, con lo que hace parte de su diario vivir, de su experiencia con el Señor. Así que cuando hablamos de que se deleita en la ley del Señor, no es otra cosa que lo que el Señor le entregó a Moisés en el Sinaí, ¿sí? Así que, pues, imagínense deleitarse en Levítico, que no es un libro tan sencillo. Deleitarse, o sea, que cuando va a la escritura no quiere parar, quiere mirar otros versículos, quiere mirar el significado, quiere ver un mapa para ubicarse dónde queda tal lugar. Eso es deleitarse. Deleitarse es no pasa, yo no me deleito. Imagínese usted deleitándose con un plato de comida, su plato favorito, y que usted empiece a cabecear, supuestamente deleitándose con ese plato, o que usted se quede dormido, o que usted simplemente se lo coma y no se dio cuenta cuando se lo comió. Eso pasa a veces con la escritura. Aparentemente leemos uno, dos, tres capítulos y no sabemos ni qué decía. Nos quedamos dormidos leyendo la escritura. Pasamos las genealogías, porque qué pereza mirar ese montón de nombres. Los pasamos por alto. Pero el que se deleita en la palabra del Señor, la escudriña, se le pasa el tiempo, busca herramientas adicionales para poder entender mucho mejor, estudia, se capacita, eh, busca materiales adicionales, un buen diccionario bíblico, una Biblia con comentarios, una Biblia de estudio, se deleita, pero dice además, medita de día y de noche. Y de nuevo el Salmo 1 nos va a decir lo que el Señor le dijo a Josué, que en estos días hablábamos de eso, que meditara en la palabra del Señor día y noche, que no dejara que se apartara de su boca este libro de la ley. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Entonces lo describe. Primero, serás como árbol plantado junto a corrientes. Segundo, darás fruto en tu tiempo. Tercero, tu hoja no cae. Y cuarto, todo lo que haces prosperará. ¿Qué implica que un árbol esté junto a corrientes? Pues tiene el agua, tiene los mejores nutrientes. Imagínense que Egipto Egipto es un desierto y Egipto es atravesado solo por el río eh, Nilo. El río Nilo en una época del año se desborda, ¿sí? Genera unas inundaciones enormes, pero cuando el Nilo se desbordaba e inundaba, esos eran los campos que ellos cultivaban, porque cuando el Nilo se desbordaba, pues dejaba la tierra con muy buenos nutrientes, y pues esa era la parte cultivable de Egipto, era una bendición. Ahora imagínense el entorno, Egipto, por ejemplo, cuando se sobrevuela el Egipto, que generalmente se viaja de Luxor o de Asuán hacia el Cairo, cuando se va sobrevolando, o lo puede ver en Google Earth, eh, se ve el desierto, todo café de Egipto, pero una pequeña franja verde que está alrededor, o que más bien va bordeando el Nilo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estas corrientes de agua hacen que su entorno esté con los nutrientes necesarios para que pueda crecer. O sea, una planta junto a una corriente de agua tiene garantizado su alimento, tiene garantizada sus nutrientes para poder crecer y para poder dar fruto. O sea, no es un dato menor ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Está garantizando salud, fuerza, alimento, hidratación, vigor. Así será la vida del que no se relaciona de esta manera con estos tres personajes y sí se deleita en la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche. Siempre estará hidratado, siempre experimentará la fuerza del Señor, siempre experimentará vigor, siempre estará saludable. Pero además, este árbol junto a corrientes dice que da su fruto en su tiempo. ¿Qué implica eso? Ser productivo.
productivo, pero cuando dice que a su tiempo ser pertinente, oportuno, adecuado, maduro. La persona que deja de caminar con el malo, el pecador y el escarnecedor, la persona que se deleita en la palabra del Señor, que medita de día y de noche, va a ser una persona productiva, que va creciendo, que es maduro y que es pertinente, que las cosas se dan en su tiempo. No es desesperado, no es ansioso, no es tampoco dilatador, ¿sí? No le va dando dilación a las cosas, sino que sabe cuál es el momento oportuno. Si es hoy y si es mañana, es mañana. Sabe esperar, pero también sabe emprender en el momento adecuado. Mire todas las consecuencias positivas que trae apartarnos del malo, del pecador y del escarnecedor y más bien ir a la palabra del Señor. Nos permite ser completamente pertinentes y eso que nos va a dar a nosotros en la vida, ser mucho más eficientes. Dice que su hoja no cae. Un árbol sin hojas pues deja de percibir los rayos del sol fundamentales para su crecimiento. No cae su hoja, o sea que implica permanencia, estabilidad. Y por último, que esto pues lo resume todo lo anterior, todo lo que hace prosperará. La Biblia tiene entre particularidades cosas muy especiales, que cada buen consejo que da el Señor nos muestra el efecto de ese consejo. Si lo tomamos para bien, si lo rechazamos para mal. Si nosotros creyéramos y entendiéramos las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, siendo racionales e inteligentes, pues nos esforzaríamos en obedecer. Por ahora, tratemos de no andar en el consejo de los malos. Busque el consejo del Señor. Busque el consejo de los sabios. Segundo, no vamos a estar en camino de pecadores. Si yo identifico que alguien es un criminal, que es un ofensor, pues ¿por qué voy a andar en su camino? ¿Sí? Si yo sé que alguien, no sé, es un rebelde contumaz contra sus padres, que alguien, no sé, es adúltero, fornicario, no voy a estar en su camino. Voy a evangelizarlo en lo posible, voy a orar con él, pero no voy a estar en su camino. Pero tampoco me voy a sentar a desdeñar del prójimo, a burlarme del prójimo, a menospreciar el prójimo. Más bien ese tiempo que perdemos con estos personajes, vamos a invertirlo en la palabra del Señor, en la ley del Señor, que allí esté nuestra delicia y que en ella meditemos de día y de noche. Queremos entregarte en esta mañana, Padre eterno, este día. Te pido luz, Señor, es que aquí en frío es tan fácil tantas cosas, Señor, pero cuando tenemos que salir a enfrentar la cotidianidad de la vida, es donde se pone más complejo todo, Señor. Yo te pido que me des discernimiento de espíritus para saber lo que influencia a las personas que me rodean. Saber en verdad quién es moralmente incorrecto, quién es un ofensor, un criminal, quién es un burlador. Porque ni debo seguir su consejo, ni debo caminar con ellos y no me puedo sentar con ellos a despreciar, a burlarme del prójimo. Yo te pido, Señor, que por la luz de tu espíritu yo entienda con inteligencia y sabiduría cuál es el entorno del que me debo rodear y, y dejarme permear por tu presencia. Yo quiero ser un árbol fructífero, como decía Jacob de su hijo José, una rama fructífera, un árbol, Señor, que dé fruto en su tiempo, en el momento oportuno, y que sea fuerte, vigoroso y saludable. Yo te entrego este día, entreguémosle este día al Señor, que nos dé su bendición. En este momento, si tiene algo particular que hacer hoy, entrégueselo al Señor. Algo en su trabajo, algo de su salud, alguna situación familiar. Pídale al Señor que intervenga, que sea su ayuda con usted, que guarde sus entradas, sus salidas, que le proteja del maligno, que no le haga daño, pero que lo libre de caer en cualquier tentación. Bendecimos, Señor, desde ahora los alimentos que pondrás delante de nosotros.
y te agradecemos por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.